Bueno, niños, los invito a trabajar en esta nueva clase donde nuestro objetivo es demostrar que comprenden el concepto de área de un rectángulo y de un cuadrado. Hola, niños. Bueno, hoy vamos a comenzar, ¿cierto?, con un nuevo tema en matemática. Ustedes saben que las matemáticas son muy amplias y muy entretenidas. Hoy vamos a conocer qué es el área, ¿ya? Y para poder ir acercándonos, ¿cierto?, a este nuevo conocimiento, vamos a trabajar con el texto tomo 1 en la página 84, ¿ya? Bueno, aquí aparece, ¿cierto?, una imagen donde hay unos niños que están comparando, ¿cierto?, ¿cuál es más grande? ¿Qué cartulina es más grande? Tenemos a una niña y un niño, ¿cierto? La niña con una cartulina que tiene la letra A de color rojo y el niño una cartulina que tiene la letra B de color celeste, ¿ya? Fíjense lo que hicieron ellos después para saber cuál era más grande. Pusieron una sobre otra, ¿cierto? Y ahí claramente nos damos cuenta que la cartulina más grande es la celeste que corresponde a la letra B, ¿ya? Es lo que generalmente nosotros también hacemos cuando tenemos que comparar a lo mejor trozos de papel lustre o de tela, ¿cierto?, cuando hacemos algún trabajo. Bueno, vamos con el ejercicio o situación de la letra B, donde ya no aparecen los niños, sino que aparecen dos superficies. Les voy a pedir que nos imaginemos que esa superficie representa al piso, al suelo de una cocina, por ejemplo, con cerámicas. Imaginémonos eso. ¿Cuántos rectángulos de cerámica, cierto, hay en la letra A y cuántos en la letra B? A simple vista, a lo mejor alguien podría decir la letra B es más grande que la letra A. O al revés, ¿cierto? Otro podría decir la A es mayor. Bueno, para saber eso, si nos fijamos, ¿cierto? Si esto fuera un piso cubierto con cerámicas rectangulares, ¿cierto? Vemos primero que son todas iguales, ¿ya? No hay ninguna pieza o rectángulo que sea más grande que la otra. Por lo tanto, para saber cuál es más grande, nosotros simplemente tenemos que contar, ¿cierto? En la letra A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cerámicas u 8 rectángulos. Yo los puse en una situación, ¿cierto?, familiar para ustedes, imaginándonos que esto es un piso de cerámica. Tenemos 8 en la letra A y en la letra B tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Por lo tanto, va a ser más grande la letra B, ¿cierto? Porque tiene un rectángulo más o una cerámica más que la letra A. Y finalmente vamos a la letra C, ¿ya? En la letra C tenemos la siguiente situación. Dos superficies, una superficie cuadrada y la otra superficie pentagonal. ¿Por qué pentagonal? Porque forma una figura de 5 lados, ¿cierto? Ya, entonces, en la letra A tenemos ¿cuántas unidades? Fíjense esas unidades rojitas y las moradas. ¿Qué forma tienen antes de que pasemos a contar? Lo vimos la semana pasada. Si tiene 6 lados, son hexágonos, ¿cierto? Entonces, la unidad de medida que se está utilizando aquí son estos pequeños hexágonos. ¿Cuántos hexágonos tiene el cuadrado? Ya, tenemos 4 por un lado y 4 por otro, ¿cierto? O también podríamos decir que tenemos 4 grupos de 4 hexágonos cada uno, por lo tanto hay 16, ¿cierto? Y este pentágono formado por estas figuras hexagonales tiene ¿cuántas? 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es mayor, A o B? A, ¿cierto? Porque tiene 16 unidades hexagonales, mientras que B tiene solo 13.
El área es un número que representa la cantidad de espacio encerrada por una línea, como los ejercicios que vimos recién, ¿se acuerdan? Había un espacio cuadrado encerrado por una línea cuadrada donde habían unidades hexagonales, pero el otro espacio formaba un pentágono encerrado con una línea, ¿cierto? Pero con las mismas formas hexagonales. Bueno, vamos a utilizar una actividad que está en su libro de matemáticas, en el tomo 1, ¿cierto? En que aparece este gatito que nos dice lo siguiente. El área de un cuadrado de 1 centímetro de lado se llama 1 centímetro cuadrado. Ustedes saben que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, no necesitamos que nos den la medida de sus 4 lados. Nosotros, sabiendo solamente la medida de un lado, sabemos enseguida cuál es la medida de todos, porque son todos sus lados iguales, ¿ya? Dice, y se escribe 1 centímetro cuadrado. El centímetro cuadrado es una unidad de área. Si se fijan, centímetro cuadrado se abrevia cm y un 2 chiquitito sobre arribita de la m, ¿cierto? Al ladito arribita. Ya, entonces ahí vemos la imagen representativa de 1 centímetro cuadrado. ¿Ya? Es bien simple, quiere decir que es un cuadradito cuyos lados miden 1 centímetro. Cuando nosotros nos hablen de centímetros cuadrados, inmediatamente tenemos que asociar con una medida de área, ¿ya? Bueno, para que lo vayamos entendiendo mejor, los invito a hacer la actividad número 3, que dice, mide las áreas de algunos objetos colocando cuadrados de área de 1 centímetro cuadrado, ¿ya? Ahí hay un ejemplo. Para hacerlo se utilizó, ¿cierto? Pedacitos de hoja del cuaderno, de un cuaderno cuadriculado, ¿ya? Y se midió una goma, ¿ya? Miren ahí, sobre la goma se puso un papel de cuadriculado, ¿cierto? Que cubría la superficie de la goma. Entonces podemos decir que esta goma mide 10 centímetros cuadrados, ¿ya? Su área es de 10 centímetros cuadrados, ¿ya? ¿Por qué? Porque ocupó 10 cuadritos. La libreta mide 70 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque ocupamos 70 cuadritos de nuestro cuaderno, ¿ya? Entonces, si nos preguntan, ¿cuál es el área de la libreta? El área de la libreta es de 70 centímetros cuadrados. ¿Se acuerdan que cuando medimos perímetro, medíamos solamente el contorno, ¿ya? Solamente la línea exterior, ¿cierto? Ahora estamos midiendo toda la superficie, todo el espacio que ocupa un objeto, ¿cierto? Utilizando los centímetros cuadrados. Bien, entonces dice, usa tu cuaderno y escribe la fecha, ¿cierto? El objetivo de la clase. La instrucción es, usa una hoja cuadriculada de cuaderno y mide. Ya van a sacar una hojita y la van a usar para medir igual como los ejemplos que se muestran aquí. Vas a medir tu goma y vas a medir un teléfono o celular, ¿ya? Obviamente te pido que anotes tus mediciones en tu cuaderno. También se puede usar metros cuadrados, ¿ya? Es decir, sabemos que un metro es igual a 100 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, los metros son unidades de medida mucho más grandes que el centímetro. ¿Cuándo usamos los metros cuadrados? Para medir superficies mayores, como por ejemplo el suelo de la sala de clases, la ventana de tu pieza, la puerta, etc. ¿Ya? Es decir, los centímetros cuadrados, que son más pequeñitos, los usamos para medir objetos pequeños. Y los metros cuadrados
los usamos para medir objetos o superficies más grandes. Vemos en la imagen una señora que nos muestra lo siguiente. Ella dice, este espejo mide 1 metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que ese espejo, ¿cierto? Cada uno de sus lados mide 1 metro, ¿ya? Los invito a continuar con esta presentación. Vamos ahora, niños, a trabajar en la actividad 4 de la página 87. Partimos con la pregunta, ¿cuál es el área en centímetros cuadrados de estas figuras? Bueno, para saberlo vamos a contar los cuadritos de cada figura. En la figura A, ¿cierto? Tenemos ¿cuántos cuadritos? Contemos. A ver, cuenten ustedes en la casa. Yo voy a contar en silencio mientras tanto. ¿Lo tienen ya? Veamos. La figura A entonces mide 18 centímetros cuadrados, ¿cierto? Vamos con la figura B. Cuenten ustedes en la casa. Veamos, la figura B mide 15 centímetros cuadrados. ¿Se fijan que no es para nada difícil medir en centímetros cuadrados? Medir el área, eso estamos haciendo, no lo olviden. Midiendo área en centímetros cuadrados. Bien, vamos a ver ahora la actividad 6, que dice, ¿cuál es el área en centímetros cuadrados de las figuras en cuadrícula? Y aquí nosotros tenemos que agudizar nuestra visión, ¿cierto? Observar muy bien, porque a lo mejor podemos engañarnos, ¿cierto? Viendo que todas estas figuras tienen una forma distinta, ¿ya? Vamos con la figura A, que es la más fácil, ¿cierto? La figura A mide 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Porque cada lado mide 1 centímetro, ¿cierto? Vamos con la figura B. ¿Qué creen ustedes? ¿Será más grande que la figura A? Fíjense bien que a la figura B se le sacó un pedacito y ese pedacito se puso en el cuadrito de arriba. ¿Qué pasa si ese pedacito yo lo reubico en la letra B? ¿Cuánto mediría? Bien, la letra B entonces también mide 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Vamos con la letra C y vemos que pasa lo mismo, ¿cierto? Se hizo un corte diagonal en la letra C, es decir, se trazó una línea de simetría, ¿cierto? Y se formaron 2 triángulos, ¿ya? Pero si lo juntamos y lo metemos en un solo cuadrito, la letra C quedaría midiendo 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Y por último con la letra D pasa lo mismo, también mide 1 centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que hicimos, sacamos un pedacito de un cuadrito y se ubicó en otro, ¿cierto? En otro lugar, pero finalmente todos miden lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular el área de un cuadrado. Fíjense que aquí tengo un cuadrado que fue cubierto con una superficie, ¿cierto? Imaginémonos la hojita del cuaderno. Entonces, este cuadrado tiene lado, la medida de sus lados es de 3 centímetros, ¿cierto? ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene este cuadrado? Podemos verlo de la siguiente forma, ¿cierto? Contamos 3 veces el 3, ¿cierto? Que nos quedaría 3 más 3 más 3 es igual a 9. Pero nosotros sabemos, ¿cierto? Que 3 veces 3 igual a 9, nosotros lo podemos representar con una multiplicación, que es hacer la suma abreviada, ¿cierto? Es decir, 3 por 3 es igual a 9. Por lo tanto, niños, para calcular el área de un cuadrado, se debe multiplicar la medida de su largo por el ancho, que en el fondo sabemos nosotros que es lo mismo, ¿cierto?
el largo y el ancho de un cuadrado miden lo mismo, porque sus 4 lados son iguales. Entonces, la fórmula matemática que se usa para calcular el área de un cuadrado es A por A. A representa el lado de un cuadrado y la A también, porque son iguales, ¿ya? El largo por el ancho es lo mismo, por eso se representa con la misma letra. Esta fórmula ustedes la van a aplicar también cuando estén en cursos superiores, así es que es importante que desde hoy se vayan familiarizando para que vayan creando, ¿cierto?, un caminito de conocimientos para más adelante. Ahora veremos cómo calcular el área de un rectángulo. Observa que el rectángulo tiene 5 columnas, ¿cierto? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y cada columna tiene ¿cuántos cuadritos? ¿O cuántos centímetros cuadrados? 3, ¿cierto? Por lo tanto, procedemos a hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo del cuadrado. 3 más 3 más 3 más 3 más 3 es igual a 15. Es decir, 5 veces el 3 es igual a 15. Sabemos que la multiplicación nos ayuda a hacer más rápido este ejercicio y decimos 5 por 3 es igual a 15. Entonces, niños, para calcular el área de un rectángulo se debe multiplicar la medida de su largo por el ancho. Recuerda que el rectángulo tiene 2 pares de lados iguales. La fórmula matemática para calcular el área de un rectángulo es A por B, ¿ya? ¿Por qué A? Porque tiene un par de lados que tienen igual medida, en este caso 5, ¿cierto? ¿Y por qué B? Porque tiene otro par de lados iguales que tienen la misma medida. En este caso sería la B, correspondería al número 3, ¿cierto? Al igual que en la diapositiva anterior, niños, bueno, esto les va a acompañar por el resto de su vida de estudiantes y tal vez, quién sabe, como profesionales igual, aquellos niños que deseen a lo mejor algún día ser ingenieros, ¿cierto? Ser constructores, sobre todo, o profesores de matemática. Hay muchos trabajos en los cuales se utiliza, ¿cierto?, el área o la medición de área de cuadrados y de rectángulos, ¿ya? Así que vayan guardándoselo desde ya, este conocimiento, ¿cierto? Porque sin duda más adelante lo van a utilizar. Ya, mis niños y niñas, los invito a trabajar en su cuaderno de matemáticas calculando el área de los siguientes rectángulos y cuadrados. Utiliza la fórmula dada en los recuadros anteriores, ¿ya? Tienen que usar la multiplicación para esto, ¿cierto? Ya lo sabemos. Van a escribir la letra en su cuadernito y al ladito solamente área es igual a. Ya no es necesario que dibujen los rectángulos, solamente escriban, anoten los resultados de sus mediciones, ya de sus cálculos. Entonces, niños, les dejo este recordatorio sobre el área de cuadrados y rectángulos. Recuerda que para calcular el área de un rectángulo se puede multiplicar la longitud de su largo por la de su ancho, ¿ya? La fórmula es A por B. Y para calcular el área de un cuadrado se puede multiplicar la longitud de su lado por sí misma, ¿ya? Que sería A por A. Finalmente, chicos y chicas, los invito a desarrollar los ejercicios de la página 94 del texto tomo 1. Gracias, niños, los felicitamos por su esfuerzo y responsabilidad. Nunca olvides que día a día debemos trabajar para lograr nuestros sueños. Los queremos mucho, tía Anita y tía Valesca.